Buenos días, curiosos y curiosas del metabolismo. Hoy vamos a intentar hacer que el pan no sea un producto tan malo. Soy José Manuel Hernández, esto es Metabolismo Total Intro y comenzamos. A ver, vamos a empezar desde el principio. El pan hoy en día es un alimento paupérrimo, es un alimento malísimo, es un alimento que realmente tiene muchos condicionantes para generarnos enfermedad, para generarnos diabetes, síndrome metabólico, prediabetes, resistencia a la insulina, para hacernos engordar, etcétera, etcétera. No siempre ha sido así. El pan no siempre ha sido un producto, vamos a decir, malo. Al contrario, ha habido momentos en la humanidad en que pan era un producto bastante bueno. Pero los cambios industriales, los cambios en la forma de utilizar diferentes aditivos, los cambios agrícolas para conseguir grandes producciones en pequeñas explotaciones, e incluso los cambios de la propia industria alimentaria buscando unos tipos de pan que sean más esponjosos, más gomosos, más dulces, lo único que nos han llevado es que un producto llamado pan y que ahora sigue llamándose pan, posiblemente no debería de llamarse así porque es un producto completamente diferente. De todos modos, vamos a intentar, para esas personas sobre todo que no pueden dejar el pan, porque si tú puedes dejar el pan, no lo comas. Punto. Elimínalo de tu alimentación. Pero hay personas en que parece que el pan se ha convertido en una droga y que no pueden dejarlo. Entonces, vamos a intentar para esas personas que el daño sea el mínimo, que se minimice esos daños que producen el pan. Para eso, vamos a hablar un poquito del pan en la historia. Muy poquito. No quiero que el vídeo se haga muy largo. El pan antiguamente era un producto que tenía como 4 características importantes. La primera, el tipo de trigo que se utilizaba. Se utilizaba un trigo que se llamaba escaña o escanda y que realmente la cantidad de gluten que tenía era muy bajo. Con lo cual ya tenemos la primera característica del pan antiguo, que era que no tenía gluten, no tenía un gluten muy bajo. La segunda característica es que su cocción era completa. No había media cocción, no había... O sea, se hacía un proceso completo. La tercera característica es que prácticamente el pan no tenía aditivos. Trigo, sal y punto. ¿De acuerdo? Ahora hablaremos de la tercera parte del pan, aparte del trigo y la sal. No había más. Con lo cual no generaba problemas, como puede generar, por ejemplo, el bromuro que se utiliza en su producción con respecto a la tiroides, sobre todo en mujeres, que hace que aumente la posibilidad de hipotiroidismo subclínico, hipotiroidismo, modificando todo nuestro metabolismo, ¿vale? Y la cuarta era que se fermentaba por completo. O sea, no había como ahora medias fermentaciones, pan blancos, panes a medio fermentar, sino que había una fermentación completa que además se hacía con unos microorganismos especiales que no son las levaduras secas activas u otro tipo de microorganismos que se utilizan ahora mucho más comerciales, sino que se hacía con una masa madre y se dejaba un tiempo correcto para fermentar. En esa fermentación, la masa madre no solamente eliminaba gran parte o una parte de ese almidón que está en el pan, recordad que el pan es 80% almidón, o sea, pan, patatas, arroz, almidón, sino que además esa masa madre destrozaba la proteína gluten, la convertía en aminoácidos, con lo cual el pan era mucho más digerible, con menos intolerancias, no te inflamaba, no inflamaba el cuerpo, no generaba diferentes problemas que el gluten genera en nuestro cuerpo. Así que venimos de un pan en Grecia, en Roma, en Egipto, e incluso en la Edad Media, de un pan maravilloso, hasta que llegamos a la revolución industrial donde el trigo cambia, donde los procesos cambian. Y ya en los últimos años donde ha sido un desastre. Explotaciones en España donde una hectárea producía
5, 4.500, 5.000, 5.500, 6.000 kilogramos de grano de trigo, se están produciendo ahora 12.000 con las mejoras genéticas. Y ya no hablo de que sea un organismo genéticamente modificado, sino con las mejoras genéticas incluso sin modificaciones genéticas, simplemente por elección y mejora genética natural, ¿vale? Mejora de especies, pues esta tiene más gluten, vamos por aquí, le generamos más gluten, etc. ¿Vale? Entonces, no podemos comparar el pan de antes con el pan de ahora. No podemos decir, es que el pan nunca hizo daño. No, pero ahora sí. Entonces, vamos a intentar encontrar cómo podemos mejorar ese pan, ¿vale? ¿De acuerdo? Lo primero, el trigo. Impepinable. Si queremos comer pan, tiene que ser, si puede ser, de escaña o de escanda. Difícil de encontrar y caro. Con lo cual nos iríamos a un pan 100% integral. Ojo con las etiquetas que ponen pan integral y solo tienen un 20% de integral y un 80% refinado. Pan integral, harina integral de trigo completa. ¿Vale? Y si puede ser 40 o 50% harina de trigo integral, 40% harina de centeno, mejor todavía. ¿De acuerdo? Una mezcla viene muy bien. Segundo, importante, que estén hechos con masa madre. Para que esa masa madre pueda romper el gluten. Para que esa masa madre también pueda disminuir o diluir un poquito la cantidad de almidón. No pasa nada con el almidón porque después la romperemos de otra manera o lo transformaremos. Pero sí es importante que desaparezca al máximo el gluten. Entonces ahí tenemos que tirar de pan de masa madre. Recordad ya, un pan de masa madre integral. ¿Vale? Bien. Tercera parte, aditivos. Hay que intentar que el pan tenga los menos aditivos posibles. Sobre todo, hablamos de que no tenga bromuros. ¿Vale? Algún día hablaré de cómo cambió el pan desde que se cambió el yoduro a bromuro. Y cómo ha empeorado muchísimo la función tiroidea a partir de ese cambio en el pan. ¿Vale? La cuarta, fermentaciones completas. No me vale hacer una fermentación de masa madre de 12 horas. Tiene que ser una fermentación de masa madre mínimo de 24 horas. Y si puede ser de 48 horas. Como antiguamente. Entonces, tenemos un pan integral, completo. Si puede ser con un poquito de mezcla de centeno. Tenemos masa madre, con lo cual la fermentación es completa de masa madre. Si puede ser 48 horas. No le echamos aditivos. Estamos yendo a un punto en el cual el pan lo vamos a tener que hacer nosotros. ¿Vale? Bueno, seguramente encontramos en nuestra ciudad alguna panadería que pueda hacernos esto. ¿Vale? Y nos vamos a la cuarta parte, o cuarta o quinta parte, que es el almidón. Al final, comer pan hoy en día, comer ese pan blanco de supermercado, ese pan que al día siguiente, o a las 4 o 5 horas o 6 horas se convierte en chicle y que al día siguiente se pone duro como una piedra, no deja de ser comer almidón. ¿Vale? Entonces, ¿cómo podemos mejorar el pan? Hemos dicho varias cosas, trigos buenos, mezclas con centenos, fermentaciones largas con masa madre, uso mínimo de aditivos, sobre todo de bromuros. Segunda parte importantísima, congelar el pan. Tenemos nuestro pan terminado, comprado o hecho en mi casa. ¿Qué tengo que hacer con el pan? Congelarlo. ¿Por qué? El proceso de congelación, al igual que en el arroz y la patata, el proceso de cocido y enfriamiento hace que el almidón se convierta en almidón resistente, hace que pasemos de un azúcar, un hidrato de carbono que nos va a engordar, nos va a enfermar, nos va a producir problemas, a un prebiótico que va a dar de comer a nuestros probióticos. Con el pan se puede hacer, pero en este caso lo que hay que hacer es congelarlo. El pan se congela, mínimo tiene que estar congelado 24 horas y la estructura del almidón se cambia. Luego se descongela y se come. Entonces ahí estamos convirtiendo el almidón, estamos reduciendo el índice glucémico de ese pan. ¿Vale? Entonces, José, ¿puedo vivir sin pan? No comas pan. José,
no puedo vivir sin pan. Bueno, pues vamos a ver cómo lo mejoramos. Pan integral, buena mezcla de harinas, si puede ser escanda, si puede ser espelta, si puede ser mezclado con centeno, mucho mejor. Fermentaciones largas con masa madre, para romper esa proteína de gluten que nos quede. Segunda parte. Tercera parte, mínimo uso de aditivos, los mínimos posibles, y por supuesto no usamos bromuros. Y cuarta parte, congelamos el pan para transformar el almidón. Bueno, pues espero que con estos pequeños datos, cómo trabajar el pan, oye José, me es imposible hacer yo el pan en casa, me es imposible, tal, búscate una buena panadería, que tengan barras de pan integral, ¿vale? Si encima lo hacen con masa madre, mucho mejor, ¿vale? El tema de los aditivos nos va a ser un poquito más complicado, bueno, pues es lo que hay, y luego compramos el pan y no comemos el pan el mismo día. El pan de hoy se tiene que comer pasado mañana después de haberlo congelado. ¿De acuerdo? Congelado y por supuesto descongelado. Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Suscríbete al canal si no estás suscrito, dale al like si te ha gustado el vídeo, ¿vale? Pon un comentario o hazme una pregunta que siempre la respondo. O si quieres que hable sobre algún tema más, profundicemos más o hable sobre algo, pónmelo también, que lo haremos, ¿vale? Muchas gracias por estar ahí.